Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hoy, en Discapacidad en Acción, vamos a hablar de un día muy importante y se trata del 3 de diciembre, que, bueno, como vamos a comentar, yo, Diego Jonathan Moreno, y acá mi compañero Gonzalo Tolosa. ¿Qué pasa el 3 de diciembre? Hola para todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Discapacidad en Acción. Como dice Diego, es una celebración súper importante a nivel mundial, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fíjense qué interesante, amigos. Para los que no sabían que las personas con discapacidad tenían un día en el año, una celebración, pues ese es. Igual que hay personas con otro grupo de discapacidad, por ejemplo, las personas con autismo tenemos el 2 de abril, las personas con síndrome de Asperger está el 18 de febrero. Fíjense que cada cosa tiene su propio día. Sí, como tú lo dices, Diego, o sea, cada discapacidad tiene su día especial. Sin embargo, el 3 de diciembre se celebra todo lo que implica la discapacidad, los derechos fundamentales, se trazan líneas de trabajo, se revisa qué se ha venido haciendo a nivel mundial y también sirve para que a nivel nacional y local también las gobernanzas revisen cómo van sus procesos y proyecten sus acciones hacia el futuro. Entonces, sin más preámbulos, hoy tendremos un programa con muchas entrevistas, también con la historia como siempre, para aprender a conocer de dónde se originó todo esto, estas bellas iniciativas, cómo surge este hermoso día. Mejor dicho, no se despeguen de su programa Discapacidad en Acción. Aprendamos de la discapacidad. Hoy, en Aprendamos de Discapacidad, vamos a explicar por qué el 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad y también vamos a explicar un poco la historia que hay detrás de la celebración de este día. Bueno, primero que todo hay que empezar diciendo que este día se celebra desde el año 1992 porque fue el año en que al término del decenio de las Naciones Unidas para los Sin Pedidos, que fue un periodo que duró de 1983 a 1992, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Primero, pues hubo este periodo de casi 10 años que fue un periodo de toma de conciencia, donde se desarrollaron varias medidas orientadas hacia la acción, al constante mejoramiento de la situación de personas con discapacidades y a la igualdad de oportunidades. Luego la Asamblea hizo un llamado a los Estados miembros para que destacaran la celebración del día y así fomentar mayor integración de las personas con discapacidad. Y en el año 2017 las Naciones Unidas recibieron la bandera de la discapacidad creada meses antes. Entonces básicamente, ¿por qué es el 3 de diciembre de este día? Porque esa fue la fecha real en que la Asamblea General, mediante la resolución 47.3, se proclama ese día como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La idea del día es, de hacer esta celebración, por así decirlo, es promover derechos, bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, desarrollo, concienciar sobre la situación que viven en distintos aspectos de su vida económica, social, cultural. Todo esto lo hizo la ONU, tomando como base varios años de trabajo que han habido en lo que es el desarrollo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2006.
la creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el marco Sendai para la reducción de riesgo de desastre, la Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad, la nueva Agenda Urbana, la Agenda de Acción de Addis Beta sobre la financiación para el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Pues que cada año, cada uno de estos días se ha centrado en un tema, en algún aspecto relevante en la vida de las personas con discapacidad, y este año el tema es la participación y liderazgo de las personas con discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030. Entonces, como les decía, amigos, cada año se busca concienciar sobre un tema diferente, un aspecto diferente. La discapacidad, bueno, es un término, bueno, abarca muchas cosas más bien. Es mucho lo que hay que hablar, mucho lo que hay que concientizar. Y la razón simplemente es porque, según los datos que da la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es la minoría más grande que hay en el planeta. O sea, estamos hablando de que en el mundo existen más de 1.000 millones de personas que tienen una forma de discapacidad. Esto sería prácticamente el 15% de la población mundial, teniendo en cuenta, claro, que la población mundial en estos momentos es de 7.800 millones de personas, por lo que esto sería la minoría más amplia del mundo. Y la OMS calcula que con los años esta cifra va a ir aumentando, esto debido al envejecimiento. Y sí, amigos, lo que pasa es que las personas, a medida que vamos envejeciendo, pues la mayoría de personas van a desarrollar alguna forma de discapacidad. Entonces, lo que sigue pasando a día de hoy es que, a pesar de estas elevadas cifras, son pocos los países que tienen acuerdos, ayudas o que protegen a esta población directamente. Lo que hace que muchas personas con discapacidad pues enfrentemos barreras para la inclusión social, tengamos más riesgo de pobreza. Es cierto que no todas las personas con discapacidad tienen los mismos problemas en general, pero digamos, las carencias que tienen muchas personas con discapacidad son las mismas. En muchos lugares hay carencia de igualdad de acceso a los recursos básicos. Hablamos de recursos como la educación, el empleo, el transporte, la atención médica, los sistemas de apoyo social y legal. Y esto sin mencionando también la participación política. También hay que anotar que las personas con discapacidad tienen una mayor tasa de mortandad. Entonces, por eso fue que se creó este día. Y a pesar de todo, también una de las razones más poderosas es porque dentro de las personas con discapacidad hay un grupo de personas que han permanecido hasta cierto punto invisibles. De hecho, el lema que la ONU establece para la campaña de este año es: no todas las discapacidades son visibles. El lema en el año 2020 fue un día para todos. Entonces, básicamente lo que tiene como objetivo la campaña de este año del 2021 es visibilizar todas las discapacidades que no son visibles físicamente, pero que tienen un impacto en la vida de las personas. Y sí, no todas las discapacidades son discapacidades donde vemos a la persona en silla de ruedas, donde a la persona se le nota la discapacidad. Aquí estaríamos hablando de personas que tienen enfermedades mentales, personas que tienen diferencias de aprendizaje,
bueno, el autismo entraría dentro de esto. Personas que tienen dolores crónicos, sí. Hay personas que por fibromialgia, artrosis, artritis, bueno, algunas enfermedades autoinmunes pueden desarrollar discapacidad. Y esto también olvidarnos, amigos, sin olvidarnos, claro está, de las personas que tienen discapacidad visual o auditiva, que no todas son visibles. Tenemos personas, por ejemplo, que tienen hipoacusia, que son personas que pueden oír. Tenemos personas sordas, que saben leer los labios. Muchas veces estas personas han pasado desapercibidas porque físicamente se ven como cualquier otra persona. En la parte visual tenemos personas con baja visión que pueden hasta cierto punto ver, pero digamos que en el caso de estas personas, pues el usar los lentes no es suficiente para compensar esta baja visión. Ahora pues en el mundo estamos en una situación todavía de pandemia, y esto ha afectado todavía más a varias personas. Entonces, por eso la ONU ha decidido pues celebrar este día. Y aquí, antes de terminar esta parte, quiero mencionar que mucho de lo que tiene que ver con discapacidad cognitiva, mental, en gran medida ha sido invisible. La razón de esta invisibilidad es que, como les decía, muchas personas por ejemplo con autismo no tienen rasgos físicos evidentes que la mayoría de gente del común pueda interpretar como rasgos de discapacidad. No siempre es fácil darnos cuenta de esto. Muchas veces la única manera de saber si una persona con discapacidad cognitiva o mental tiene alguna barrera, alguna deficiencia en lo que es la comunicación, lenguaje y todo, es ya directamente interactuando con ella, ya directamente estando con esta persona en un entorno donde tiene que usar estas habilidades. Y lo más común que ha ocurrido es que estas personas tienden a ser juzgadas. Estas personas, se les tiende a juzgar por su discapacidad. A veces se han usado términos peyorativos para hablar de estas personas. Se ha hablado de loco, chiflado, mongólicos, idiotas. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es que dentro de este grupo de personas que tienen discapacidad invisible, por así decirlo, es el grupo de personas donde más vulneración de derechos se comete, donde el acceso a los servicios básicos es más limitado, precisamente como las necesidades de estas personas no son visibles. A veces las mismas personas no pueden hablar por ellas mismas, entonces esto hace que los gobiernos, las alcaldías no tomen las medidas pertinentes para poder ayudar a estas personas. Una de las cosas que tienen precisamente las personas con discapacidad cognitiva y mental es que muchas no pueden hablar por ellas mismas, o sea, muchas no pueden por ellas mismas, por sí mismas, comunicar lo que necesitan, lo que requieren. Entonces es una población que ha sido también discriminada en el aspecto de que muchas veces han sido otras personas las que han hablado por ellas. Hay casos donde sí las personas que han hablado por esas personas con discapacidad se han vuelto traductores del mundo para esas personas, y esto es bueno. Pero también han habido casos donde estas personas se les ha quitado sus derechos, sus capacidades jurídicas de manera injusta.
donde a la persona no se le han dado herramientas para expresar su voluntad. Eso también es una carencia que tenemos en nuestros sistemas políticos con estas personas, que no solamente son personas que, o sea, cuyos ajustes razonables sean un objeto físico, sino también hay que adaptar los sistemas educativos, los entornos laborales, hay que adaptar los ambientes a estas personas. Con estas personas con discapacidad cognitiva y mental existen muchas barreras, digámoslo así, actitudinales, barreras más sociales. Aquí el reto con estas personas que tienen discapacidad invisible es capacitar a las personas del común en cómo estas personas pueden percibir el mundo, darle sentido al mundo. Esto desde luego no es algo fácil, porque cada discapacidad es única. Hay condiciones que son muy complejas. Por ejemplo, el autismo es una condición bastante compleja. Bueno, con condición, no quiero que me malinterpreten, hablo de una condición clínica, claro está. No significa que estoy diciendo que el autismo sea algo temporal. Realmente muchas discapacidades como en el autismo son discapacidades de por vida, son discapacidades que la persona va a tener desde que nace hasta que fallezca. Esto hay que dejarlo muy claro, amigos. La razón por la que es importante informar de todo lo que estas personas necesitan es porque muchas veces se han hecho cosas, obviamente con buena intención, pero que al final han acabado perjudicando a estas personas, porque no se conocen realmente bien las verdaderas necesidades, y muchas veces estas personas no han tenido los espacios adecuados, las herramientas adecuadas para ellas mismas y desde su propia visión y desde su propia percepción poder explicar a los demás qué es lo que realmente necesitan. Muchas veces, como les decía, el problema es que han sido otros los que han hablado por ellas, los que han tomado su voz y voto, y el desafío es grande porque cada condición es variable. En una persona con discapacidad mental o cognitiva, estas discapacidades afectan la forma como la persona percibe el mundo, la forma como la persona lo entiende. Entonces, creo que me ha parecido una muy buena idea que este año la ONU de verdad haya decidido visibilizar a las personas con discapacidad invisible, por así decirlo. Pienso que es algo que hacía falta, porque realmente parece que el mundo de la discapacidad fuera solamente personas con discapacidad física y ya. Y bueno, amigos, vamos entonces con la siguiente sesión del programa. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Ahora en nuestra sesión Rompiendo Barreras, como siempre, Diego, los reporteros nos fuimos a donde están las noticias. Acuérdese que nosotros siempre nos desplazamos hasta los lugares porque salimos de la cabina, ¿no? Acuérdese que eso es una de las tareas de nosotros. Estuvimos con un gran personaje, un gran conocido amigo, Fabio. Él nos va a compartir cómo él vivió esa majestuosa fiesta, esa gran celebración del Día Mundial de la Discapacidad, cómo la vivió y cómo la entiende él. Y algo interesante, Diego, es cuando uno se da cuenta que los niveles de conocimiento hacia estos temas de discapacidad, así sean también personas con discapacidad, son muy diversos. Y esta entrevista me ayudó también para conocer eso. Pero sin más preámbulos, mejor escuchemos la entrevista y nos fuimos. Buenas tardes, compañeros y oyentes de Discapacidad de Nación. Estamos hoy acá con un gran invitado que nos va a compartir su experiencia en torno y su conocimiento al tema del día que estamos trabajando en el programa, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Buenos
Buenas, Fabio. Hola, buenas tardes. Me llamo Fabio y bueno, aquí a su disposición. Fabio, cuéntanos, ¿qué discapacidad actualmente tienes en la vida? Una pérdida de la movilidad en las piernas por lesión medular. Ok, Fabio. Fabio, quería entrevistarlo hoy por el tema de que se celebró el día de ayer, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Mm, Quería conocer su opinión sobre el conocimiento de este tema, si cómo lo vivió, estuvo enterado de qué se hizo, cuéntame su experiencia en esto. Pues no, hasta ahora que usted me comenta sobre ese día, pero no estoy enterado acerca de ese día ni esperaba nada de ese día. O sea, prácticamente para su merced es un tema nuevo. Sí, sí, es un tema que desconocía totalmente. Ok, sí, Fabio, en el proceso que hemos llevado, bueno, en el caso particular, lo que yo vengo aprendiendo, no solamente contigo, sino con otras personas, me he dado cuenta que sí hay a nivel general un desconocimiento también sobre estos temas, sobre estos días. Igual es muy importante irlos conociendo. Este año el lema de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene que ver con su involucración, cómo quedan involucradas dentro del tema de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, creo que los objetivos de desarrollo son transversales para todo, en especial ahorita que la ONU nos invita a que nos enfaticemos más en cuatro objetivos como son la educación, ciudades más accesibles, la equidad e igualdad y la participación de empleo. Su merced, usted que es ingeniero, ¿cree que realmente hoy en día tenemos ciudades accesibles? No, de hecho se encuentra que los andenes tienen demasiadas irregularidades que dificultan, en mi caso, la caminata con un andador. Eh, Muchas gradas y poca arquitectura que favorece el acceso a muchos establecimientos, ya sea públicos o privados. Entonces creo que sí estamos muy quedados en eso. Pero fíjate, Fabio, entonces que eso también, si uno analiza, también viene como un tema en la parte de formación del profesional, ¿no es cierto? Fabio es ingeniero civil, ¿no es cierto? Fabio es ingeniero civil, egresado de la UIS. Eh, y si hoy en día hay situaciones que yo creo que eso va en el diseño final, ¿no? Si en la parte educativa, en formación del profesional, no se había hecho, digamos, en el tiempo que su merced estudió la carrera, no había como ese enfoque a diseños accesibles. Muy poco la verdad, aunque es un tema que más compete a a la arquitectura. Sin embargo, pues no, la ingeniería civil no es ajena. Y, y sí, en realidad no, por lo menos en la época que yo estudié no era tan primordial esto. Y de pronto también quizás a nivel público, que es donde se debería actuar, no sé si es que no hay los recursos suficientes porque habría que levantar media ciudad en andenes que están muy mal diseñados desde hace mucho tiempo. Y en su experiencia, Fabio es contratista con el Estado, ¿no es cierto? O contrata proyectos con el Estado, proyectos de ingeniería civil donde obviamente está involucrada la arquitectura. Entonces sí es lógico que ahorita la UNESCO en este año promueva el tema de los ODS y se enfatice bastante en el tema de accesibilidad, el tema de cómo ser inclusivos de la accesibilidad. ¿Cree usted que nuestra ciudad Bucaramanga actualmente está en esa línea o estamos un poquito quedados? Bueno, en lo que se desarrolla a nivel de proyectos nuevos, sí se tiene en cuenta eh, en la arquitectura la accesibilidad, baños más accesibles, rampas, y desde el exterior al interior del edificio sí se contempla eso. Eh, pero es un tema que viene de mucho más atrás y que habría que disponer de muchos recursos
para emparejar lo que antiguamente se había diseñado, ¿no? O sea que estamos ahorita a tiempo de empezar a corregir como todo aquello que no se había hecho en el pasado. Correcto, sí, eso siempre se puede estar a tiempo, pero ya pues depende de la voluntad política y de la disponibilidad de recursos. Y también el tema de la empresa privada, ¿no? Que también la empresa privada trabaja muchísimo en el tema de diseño y las ciudades obviamente en su gran mayoría son diseñadas por empresas privadas. Fabio, ya que hoy por medio de nosotros, pues uno se nos cuenta que se enteró que existe este Día Mundial de la Discapacidad, ¿a qué lo invita el saber que la ONU se preocupa constantemente y anualmente por hacer esto énfasis en este tema y sobre todo ahorita que se trabaja fuerte en los objetivos de desarrollo que son como la punta de lanza para todos los países? ¿Qué emoción interior le genera esto? ¿A qué se motiva usted con todo esto? No, pues eso está muy bien que desarrollen temas de accesibilidad, pero creo que sería más importante que se enfocaran en temas de recuperación. La ciencia está demostrando que el tema de lesión medular es un tema que se puede superar y no en mucho tiempo. Ojalá no solamente invirtieran en, en infraestructura, sino también en soluciones para que para que una persona que está con este problema pues lo supere de varias formas, ¿no? Ya en muchos países se utilizan exoesqueletos y una persona con un exoesqueleto pues no necesita que hayan rampa ni nada, normal. Y no solamente exoesqueletos, sino se vienen soluciones médicas para superar este tema. Entonces, qué bueno que las organizaciones internacionales procuraran que esto fuera más masivo. Más masivo y que también que sea más difundido, ¿no es cierto? Porque a veces poco se conoce sobre esto. Sí, hay temas que, que realmente uno no entiende cómo no se saben más, ¿no? Que podrían ayudar a muchas personas o por lo menos motivar a que hay mucha esperanza en solucionar este tipo de problemas de salud y otros. Y, y no se conoce, ¿no? A veces la gente se resigna a que va a estar así toda la vida y actualmente nadie debería pensar así. Ok, y más en el siglo XXI, que es el siglo de las comunicaciones, creo que hoy en día debería estar todos estos temas a la vanguardia. Bueno, Fabio, pues le queda la invitación para que sintonice nuestro programa Discapacidad en Acción. Ahí siempre, todas las semanas, tocamos temas de gran interés para la población con discapacidad y para las personas también sin discapacidad. Temas como esos tan importantes del que se celebró ayer, Día Mundial de la Población con Discapacidad. Esperamos que sea de aquí en adelante uno de nuestros fieles oyentes de los muchos miles de millones que ojalá nos escuchen. Porque en eso estamos en un proceso, ya vamos en varios episodios, ya vamos para el año de emisión, pero la idea es eso, cada día difundir más y más todos los temas que tienen que ver, que involucran a la población con discapacidad, los cuidadores de la familia y las personas que también estamos comprometidas con esto. Entonces, Fabio, muchas gracias y un mensaje para todos para despedirnos. No, muchas gracias Gonzalo por la invitación y bueno, un saludo para todos. Gracias, Fabio. Ahora vamos a escuchar a algunos compañeros con discapacidad que cada uno de ellos nos va a decir qué significa para ellos este día. Desde la vereda Quebrada Honda, del corregimiento de Cachirí, municipio de Suratá, estamos aquí también al pie de Páramo de Santurbán. Entre otras palabras, esto es Páramo de Santurbán. Aquí estamos, en la casa de doña María Camarón, madre con discapacidad y madre del señor, ¿cómo es que se llama usted? Primitivo Camarón Isidro. Como ustedes pueden ver, compañeros, él tiene una discapacidad talla baja. En sus 52 años de edad, él ha permanecido en total abandono. Y hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, vine a visitarlo a él. Yo soy Giovanni Liscano, persona con discapacidad visual, representante de la población con discapacidad visual ante el Comité Departamental de Discapacidad aquí en Santander.
Y estoy haciendo esta visita hoy, el 3 de diciembre del 2021, para conmemorar, exigiendo la garantía de los derechos para toda la población con discapacidad de Santander, como también del municipio de Suratá y de Colombia. Estamos en total abandono y aquí lo podemos demostrar con Primitivo, porque él en sus 52 años no se le ha garantizado ni un derecho. Han hecho algunos acercamientos en salud, pero eso no lo es todo porque él no ha tenido un proceso de habilitación y rehabilitación. El camino para acá es un camino de herradura bastante dispendioso, por lo tanto a él lo deben de trasladar en enguando o a caballo, en unas situaciones bastante complicadas. Entonces, exigimos tanto a la alcaldesa del municipio de Suratá como al gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, que se ha estado negando la garantía de los derechos de la población con discapacidad. Y aquí estamos en el sector rural demostrando una vez más de que sí es verdad, que estamos en totalmente abandono. Exigimos que se nos respete, que se nos garantice los derechos en todos los niveles y sentidos, porque no hay derecho que una persona a los 52 años no se le haya atendido en el sector rural. Entonces exigimos al señor gobernador Mauricio Aguilar, como al señor presidente de la República, Iván Duque, que mientras están en Emiratos Árabes vendiendo el páramo de Santurbán, debería de estar aquí atendiendo los derechos de la población con discapacidad. Bueno, ahora Javier Pimiento nos va a hablar desde lo que él desde su punto de vista considera que fue lo que más le llamó la atención de las actividades que se hicieron ayer en Bucaramanga, de los aspectos destacables, los aspectos a mejorar. Entonces vamos con Javier Pimiento. Buenas tardes, un saludo muy especial. Javier Pimiento les saluda. Para todos y para todas las personas que escuchan Discapacidad en Acción, un gran saludo. Recientemente se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Como es habitual, salen personas a empuñar la bandera de la discapacidad, a mostrar muchos talentos, a mostrar muchas habilidades. Seguimos siendo figuramos, participamos de eventos conmemorativos y hacemos palpable nuestra existencia. La población con discapacidad aquí está, decimos, o dicen quienes brindan sus dotes artísticas, que es en lo que más destacamos. Algunos políticos dicen, hemos hecho. Algunos funcionarios dicen, aquí está el ejercicio. Pero queda la impresión de participar o de que participamos o se participa en una conmemoración que francamente, para el parecer de muchos y el mío propio, todavía no es lo que requerimos la mayoría de las personas con discapacidad. Una conmemoración que va por un lado, que está solventando la necesidad de decir aquí hacemos o aquí estamos, pero que los procesos, que los ejercicios, que los trabajos que se debieran emprender durante todo el año, ¿cierto? A eso que le llaman políticas públicas y demás,
realmente no se dan en la gran mayoría de casos. Porque aquí no faltará quien diga yo sí he hecho. Pero francamente, estamos muy lejos de articular procesos y de articular procesos que evidencien la participación de los comités municipales y departamentales. Porque están, pero la existencia se puede verificar cuando a los comités se les da la viabilidad, se les permite la participación, se les da el papel que corresponde. Traigo a colación el tema de los comités porque se supone que son los directamente implicados o encargados de inspeccionar y de jalonar procesos. Son nuestro órgano más visible. Si partimos de ese principio y a nuestras representaciones no se les da el valor que ellos requieren, la atención que necesitan, pues ¿qué podemos esperar? Aquellos que estamos siendo representados por nuestros líderes. Por eso manifiesto que el Día Internacional de la Discapacidad para muchos aún no es más sino una especie de cortina de humo, porque existen demasiados procesos y esos procesos se observan tibiamente, se ven de forma superficial, pero se legitiman recursos, se destinan recursos para decir el Día Internacional de la Discapacidad en Colombia también se celebra o también se conmemora, pero estas conmemoraciones se producen o se generan o se dan en las capitales o en las cabeceras municipales. Incluso dentro de sus cabeceras o capitales municipales no está bien conocido por la gente este proceso. Y peor aún, se conoce el proceso, pero la influencia de los procesos no ha llegado. En ese sentido, invito a la población con discapacidad a que trabajemos arduamente, incesantemente, para que logremos que haya una verdadera conmemoración cada 3 de diciembre. Que se diga la discapacidad en Colombia existe, pero porque está dentro de los procesos, porque influye dentro de ellos, porque participa activamente, porque son realmente reconocidos y visibles, porque somos parte, somos activos en el ejercicio. Pero no sigamos siendo accesorios que ponen para decir sí participamos, sí los tenemos en cuenta, sí existen para nosotros, pero son decisiones solidarias, generosas, muy queridas, benevolentes,
de parte de nuestros políticos solo para no asumir el compromiso que realmente esto amerita, solo para solventar y decir, sí los tenemos en cuenta, pero cada 3 de diciembre o cada que se conmemora una fecha especial. Pero el resto de días muchas veces quedamos o estamos siendo desconocidos. A eso los invito, a que hagamos de nuestros derechos una realidad, que nos comprometamos, que tengamos el deber de participar activamente y de reclamar un derecho con la participación plena y siendo comprometidos para que esto se convierta en una realidad y haya un verdadero proceso de inclusión, para que cada 3 de diciembre se diga, estamos conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad, pero con procesos que secundan o que están respaldando lo que se muestra, pero procesos reales, verdaderos, que incluyen en todos los aspectos de la vida a la población y no solo en sectores pequeñitos por separado y que resuelve el problema de 1 o 2 o 3. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Hoy, en esta sesión de ¿qué se está haciendo en discapacidad?, vamos a presentar las diversas noticias que han habido en las últimas semanas y en estos últimos días en el mundo de la discapacidad, en el marco que tiene que ver con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Y la primera noticia es que Metrolínea venía adelantando una campaña llamada Celebramos la vida de personas con discapacidad. Básicamente, esta campaña de derecho a la vida de las personas con discapacidad venía siendo liderada tanto por la Alcaldía de Bucaramanga como por la Fundación Fundit. Lo que ha hecho Metrolínea es básicamente crear espacios en sus estaciones para sensibilizar así a los usuarios del sistema, de tal manera de que puedan reconocer a las personas con discapacidad, las respeten y las apoyen en lo que ellos requieren. Esa campaña estuvo liderada por la Fundación Fundit y consistió en diversos recorridos que iniciaban en la estación Provenza Occidental y irían hasta la estación Chorreras. Estos recorridos se hicieron desde el día 16 de noviembre hasta el 5 de diciembre. La idea es concientizar a la ciudadanía. Hay que recordar que la Fundación Fundit, ha sido un actor importante en estas jornadas porque ellos llevan años trabajando con personas con discapacidad intelectual y motora. Esto por el lado de Metrolínea. Otra noticia importante es que en Piedecuesta se hizo un festival recreativo. En este festival hubieron varios eventos. El primero de ellos fue un conversatorio virtual sobre los derechos de las personas con discapacidad. También hubieron distintas actividades, como la carrera en silla de ruedas, que salió desde la planta Postón y llegó a la sede recreacional de Guatiguará. Hubieron otras dos actividades. La primera es bailoterapia y la segunda es el festival de natación. También en el Coliseo de Villaconcha se hizo una exhibición de Goalball. Es una actividad dirigida a personas con discapacidad visual. Y también una exhibición de microfútbol para personas con discapacidad auditiva que se hizo en el Coliseo Cubierta Villaconcha.
Y bueno, también se promovieron diversos servicios de salud, tanto vacunación contra el COVID, prevención de la salud y prevención de la enfermedad, entre otras cosas. Ya a nivel de Bucaramanga, tenemos que en la plazoleta de la democracia se hizo una reunión con los representantes de las personas con discapacidad. Básicamente esto fue un reconocimiento que se les hizo a estas personas por su dedicación, esfuerzo, trabajo a las diversas poblaciones que representan. Y por último, tenemos que este 5 de diciembre de 2021, en el Parque de los Niños, de las 8 de la mañana a las 4 pm, va a haber una conmemoración allá. Van a haber stands para que las personas que tienen alguna iniciativa, algún emprendimiento, lo puedan comercializar. Y por último, pues vamos con dos personas que nos van a hablar el día de hoy. La primera es Julio Pinzón, que nos va a traer una historia desde las veredas. Y lo mismo sigue con Giovanni Liscano, también desde una vereda cercana al municipio de Suratá. Entonces vamos a continuación con estos dos invitados. Para Discapacidad y Acción, le informamos desde el Corregimiento 2, Capilla Baja. En la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, trabajamos desde las provincias con el único propósito de visibilizar el potencial laboral de las personas con discapacidad, llevando consigo propuestas a través de nuestras propias iniciativas, complementadas con la parte educativa. Nuestro objetivo es que haya empoderamiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618. Es espacios donde realmente nos han permitido capacitarnos para participar en los diferentes comités y así poder avanzar con el empoderamiento y la responsabilidad de aportar para nuestras comunidades. Es una experiencia que tenemos que llevar para que las personas se sientan partícipes y comprometidas de que unidos podemos lograr grandes cosas. Nada de nosotros sin nosotros es nuestro lema. Y si nosotros aportamos para que realmente haya ese compromiso y esa responsabilidad, podremos dejar grandes cosas como lo han dejado en el pasado grandes líderes que han dedicado todo el tiempo en pro del mejoramiento de nuestras comunidades. Agradecemos y saludamos a todos nuestros compañeros para que en esta fecha tan importante nos unamos y asimismo nos expresemos para que nuestras voces no se callen, sino que sean oídas. El Día Internacional de la Discapacidad es un evento donde todos podemos participar y todos nos podemos integrar. Así que muchas bendiciones para todos, compañeros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del poder del Espíritu Santo nos ilumine para poder dejar huellas, para que otros puedan transitar. Es nuestro deseo y oración en este día tan importante.
Un cordial saludo para todos nuestros amables oyentes de Discapacidad en Acción. Hoy haciendo este reporte desde el corregimiento de Cachirí, municipio de Suratá, para informarles de que pues empezando que de acá donde estoy no tenemos acceso al internet, por eso se me dificulta dar un resumen de lo que haya ocurrido en el Día Internacional de la Conmemoración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues veo, según resumen que me hacen llegar, estuvo muy pobre este día en el departamento. Empezando que pues la administración departamental sigue lacerando los derechos de las personas con discapacidad porque no quieren garantizar estos derechos que tiene la población con discapacidad en Santander, ya que somos más de 300.000 personas con discapacidad y esto no. A nivel de asamblea departamental creo que hicieron algunas condecoraciones, pero desconozco a quiénes. Sí, no se nos tocará que averiguar quiénes fueron los decorados en Santander. Sí, porque si los decoraron es porque realmente sus obras lo demuestran. La otra situación es que por ahí escuché de que tenemos dificultades nuevamente con la certificación a nivel nacional. Esperemos concretar esta noticia para el próximo programa, ya que vuelven otra vez a echar para atrás la certificación de las personas con discapacidad en Colombia. Entonces, como pueden ver, y seguimos lo que pasó el 29 de noviembre, que el Bienestar Familiar sacó a la calle a más de 4.000 niños con discapacidad, sin ningún dolor, sin anestesia, sin nada, lo fueron sacando así. Entonces, esto es preocupante que en vez de mejorar nuestro Estado colombiano en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, se sigan vulnerando. Entonces, compañeros, la verdad, no hay nada que conmemorar porque para seguir lapidando la situación de la población con discapacidad no hay derecho. Les reportó Giovanni Liscano, persona con discapacidad visual. La frase de la semana. Bueno, después de este tan enriquecedor programa con tantas experiencias de celebraciones sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tenemos nuestra frase del día, para la cual traemos acá el lema de este año 2021. Y nuestra frase es: participación y liderazgo de las personas con discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030. ¿A qué me lleva esto, Diego? A entender que el liderazgo de las personas con discapacidad tiene que ser necesariamente la punta de lanza para que tengamos un mundo más incluyente, más accesible y donde todos los derechos realmente se puedan vivir a plenitud. Yo pienso también que ese liderazgo es importante porque, bueno, algo que he visto que ha pasado mucho últimamente, bueno, o no últimamente, que ha estado pasando durante mucho tiempo, es que generalmente las personas con discapacidad han sido vistas como objetos de caridad. Y también nos ha pasado que a veces nos hemos acostumbrado como personas con discapacidad a pedir, a que otros nos den, a exigir, pero también una de las cosas que al menos yo descubrí es que es importante que nosotros como personas con discapacidad nos empoderemos y enseñemos al mundo, a las demás personas, cómo pueden incluirlos. Creo que esto es parte de nuestra misión vital, si se puede decir así. Al menos en mi caso eso fue lo que yo descubrí, digamos, cuando yo descubrí que tenía autismo. Lo que me llamó mucho la atención es que había mucha ignorancia respecto al tema, pero que yo tampoco podía quedarme ahí esperando a que alguien llegara, que alguien diferente a las personas con discapacidad llegara y orientara y todo esto, porque me di cuenta que eso no iba a pasar y que
en parte era necesario que nosotros, las personas, habláramos y dijéramos, explicáramos al mundo qué necesitamos y que ayudemos pues a empoderar a otras personas. Por eso el lema dice algo muy interesante, la palabra participación. Tenemos que participar, señores, para que todo esto se haga real de la forma adecuada. Bueno, amigos, eso era todo el programa. Gracias por haber llegado aquí hasta el final. Los invitamos a que, nos manden todas sus preguntas, sus inquietudes al correo electrónico discapacidadnacionsantander@gmail.com. Recuerden, amigos, que este y todos los demás episodios del programa están siendo subidos a nuestra plataforma en YouTube Discapacidad Nación. Es un canal del cual se pueden suscribir. Recuerden activar las notificaciones para que así no se pierdan de nada y no solamente puedan acceder a este, sino a todos los demás episodios. A través de ese espacio también nos pueden escribir, presentar sus inquietudes y recuerden que si tienen alguna historia interesante que contarnos, que compartir, son libres de hacerlo. Y pues nada, muchas gracias a las personas que nos han seguido, han compartido los episodios y nos vemos, ya saben, en el próximo episodio De Discapacidad en Acción.